Son las 8:18 de la mañana. Regresamos a este café nacional. Ustedes saben que a lo largo de estas semanas, de estos días y a propósito de la situación que vive el país por el COVID-19, entonces hemos contado con el apoyo de personeros del Ministerio de Educación Pública y hoy también nos acompañan ellos, pero también vienen acompañados por el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, don Oscar Valverde, a quien le agradecemos que esté con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gabriela González es psicopedagoga de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. También bienvenida. Muchas gracias por compartir este espacio. Y agradecerles de verdad, porque sabes que es un poco complicado en estos días, ¿verdad? Y ustedes hacen el esfuerzo para venir y conversar con nosotros. Hoy sobre un tema que a lo mejor le da vuelta a la gente en la casa, porque hay más tiempo y cuando uno tiene más tiempo piensa más, y es el que tiene que ver con salud mental. Y empecemos desde el inicio. ¿Qué podemos entender o interpretar como salud mental para arrancar nuestra conversación? Claro. Sí, es muy importante entender que la salud mental se refiere, digamos, al bienestar y al equilibrio mental, psicológico, interno, pero que también nos permite tener, digamos, una convivencia armoniosa tanto con las demás personas como con el entorno. Es un proceso, no es un estado, digamos, como alguna gente piensa que es como o lo tenés o no lo tenés, sino que es un proceso que se construye a lo largo de la vida y en el que interactúan muchos factores, no solamente elementos biológicos, personales. La salud mental sí se expresa en una persona, pero también en esa persona interactúan procesos de carácter social, o cultural. Entonces, digamos, hay muchos factores que interactúan para que vos tengas una salud mental adecuada. Ese bienestar y ese equilibrio no tiene que ver solamente con la ausencia de enfermedades mentales, que es lo que la gente a veces piensa, sino que se refiere más bien a ese bienestar emocional, psicológico, que te permite además enfrentar la vida de una forma adecuada y equilibrada. ¿De quién depende la salud mental? Bueno, depende de muchos factores y esto es muy importante. La salud mental es algo personal, pero además es una construcción colectiva. Si uno se pone a pensar qué es lo que hace que se construya la salud mental, lo primero que tendríamos que hablar es de los entornos. Entornos seguros, protectores, que estimulen el desarrollo de las personas, son un factor muy importante en la salud mental de cada uno de nosotros. Entonces no es algo que solamente se deba a tu salud mental, no es solamente vos sos el responsable de tu salud mental, sino que también los entornos y las condiciones de vida. Por ejemplo, si tenemos condiciones de vida indignas, ¿verdad? En donde hay maltrato, por ejemplo, humillaciones, violencia, difícilmente vos vas a poder construir una salud mental adecuada. Entonces, depende de condiciones, de situaciones del entorno, pero a la vez también depende de cosas que vos empezás a hacer. Obviamente, un niño no tiene la posibilidad de definir qué cosas hace para construir su salud mental. Los adultos responsables tenemos que asegurar entornos que vayan en esta persona menor de edad construyendo o facilitando condiciones para su salud mental. Por ejemplo, los vínculos, ¿verdad? La conexión con nosotros, que esa relación sea saludable, respetuosa, ¿verdad? Que sea un vínculo seguro, ¿verdad? Que asegure la protección de las personas, que yo me sienta amado, que me sienta respetado, que me sienta valorado, es parte de lo que se construye en un niño como salud mental. Cuando sos grande ya vos podés cuidar tu salud mental y se puede cuidar de muchas formas. Ahora Gabriela va a contarnos algunas estrategias de autocuidado, etc. Pero, por ejemplo, el cuidarse físicamente, alimentarse, el dormir bien, por ejemplo, el hacer cosas que me motiven, son parte de las cosas que podrían ayudarme a cuidar la salud mental. Ya cuando estoy en una edad en la que yo tomo mis propias decisiones para cuidar mi salud mental. Yo caigo obviamente en la situación que estamos viviendo muchos y muchas en el país, que estamos en las casas, o hay mucha gente que está en las casas, y entonces propicia esa situación particularmente, ese convivio con gente que podría ser un coadyuvante en tener esa salud mental. ¿Qué pasa cuando es en la familia en la que yo encuentro algunos elementos que no son colaboradores para que yo alcance esa salud mental? Sí, ahora Gabriel y yo hablábamos afuera de micrófono, ¿verdad? Justo eso. Que nos preocupa, ¿verdad? Porque en la convivencia cotidiana, vamos a ver,
En la vida de las personas nunca estamos ausentes de conflicto. El conflicto existe en las relaciones humanas porque las personas somos diferentes, tenemos posiciones distintas, podríamos ver la vida de formas distintas. Siempre que hay una interacción entre personas va a haber conflicto. El conflicto es parte de la vida. Cómo gestionamos el conflicto es lo que marca la diferencia. Okay. Entonces, digamos, en una familia, si en una familia el conflicto se gestiona desde la violencia, desde el autoritarismo, ¿verdad? Desde el maltrato, desde la humillación, obviamente ese entorno no es un entorno seguro. Los niños y las niñas pueden estar en un espacio en el que deja de ser la familia el factor protector y se constituye un factor de riesgo para la salud mental. Y ese es un problema, porque digamos, particularmente ahora, y esto es importante decirlo, tenemos que cuidar mucho esto porque todos estamos muy preocupados por el COVID, efectivamente. Todos tenemos que quedarnos en casa para poder asegurar que digamos, no se expanda el COVID. Pero en algunas casas hay una intensificación de la interacción y si los padres y madres no tienen los recursos emocionales suficientes para generar ese entorno protector y violentan niños y niñas, los niños y las niñas están ahí en un entorno de riesgo. Y el gran problema es que los demás que estamos afuera de repente no lo estamos viendo suficientemente. Y esto hay que prestar atención. Si sabemos de un espacio, un hogar, una familia, en el que un niño o niña está en riesgo, los adultos, todos somos responsables de esos niños y niñas. Yo siempre hablo de que los hijos y las hijas son de la tribu somos todos. Y todos deberíamos estar obligados a asegurarnos que esos espacios sean protectores, poner las denuncias ante las autoridades si es necesario, si sabemos que en algún lugar se está violentando niños y niñas, para que haya una intervención adecuada y a tiempo. Yo no sé si ahora con Gabriela vamos a hablarlo, pero antes de hablar propiamente sobre las estrategias, pregunto yo, ¿tiene que ver un poco con la parte física? El entorno físico, porque digamos que podría ser muy diferente una familia que habita una vivienda de X cantidad de metros en donde 3 hermanitos comparten, por ejemplo, un dormitorio, mientras que haya otra familia en donde hay tal vez menos miembros y hay más cuartos y entonces hay más espacios y hay un jardín y hay una cochera o hay un patio trasero y otros que estamos encerrados o vivimos en un apartamento. ¿Tiene que ver un poco con la parte del entorno físico propiamente? Tiene que ver en el sentido, y por eso el tema de hoy, salud mental, ¿verdad? Y como lo decía don Oscar, parte de la salud mental es el autocuidado. Y entonces, ¿qué es el autocuidado como tal? Son las decisiones y las acciones que tomamos día con día, individualmente y colectivamente, ¿verdad? Y tienen que existir o existen factores tanto físicos como emocionales y tenemos que entender de que el ser humano es un ser integral, ¿verdad? No podemos como partirlo solamente. Y entonces, obviamente, las condiciones y todas las familias son distintas, desde el lugar donde viven, y entonces, donde yo estoy en un lugar pequeño, eso no es justificante para yo fomentar la violencia, o etcétera, etcétera. Son las decisiones que yo tomo como individuo para que yo pueda crear un ambiente idóneo para que yo como persona, partiendo del principio que yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no me encuentro bien, yo no voy a poder hacer lo que llamamos el autocuidado colectivo, que son las decisiones que tomamos como comunidad, como familia. Entonces, tenemos 2 tipos de autocuidado. El autocuidado individual, que son las decisiones que yo como persona tomo para mi bienestar, para mi salud, como lo explicaba don Oscar, ¿verdad? La salud entendiéndola como un todo, y el autocuidado colectivo, que es las decisiones que tomamos en comunidad. En este momento, a nivel de país, estamos tomando un ejemplo de autocuidado colectivo. El quedarme en casa es una forma de proteger a todos los que están a mi alrededor. El ejemplo más claro e inmediato que tenemos nosotros en este momento. Pero obviamente esas decisiones individuales que yo tomo tienen que ir de la mano también con ese autocuidado colectivo. Totalmente. No pueden ser incoherentes. Egoístas. Exacto. Ajá. Individualistas. Exacto. ¿Verdad? Y hay que entender, perdón, que el autocuidado no es egoísmo. Porque a veces la gente lo confunde, ¿verdad? Sí, soy egoísta porque yo me voy a tomar un tiempo para mí y como mamá o como papá, ¿verdad? O como hijo o hija, y entonces hoy voy a descansar.
Y entonces yo no estoy siendo egoísta, porque también lo merezco. Y una persona cansada va a tener menos habilidad social o menos habilidad emocional para dar respuesta adecuada a un hijo o una hija. O el niño o la niña. Tenemos que entender que el niño y la niña es una persona. Nos queda un minuto para ir al corte. Cuando regresemos vamos a conversar sobre la parte de las estrategias. Pero antes, en ese minuto, podemos decir si yo me puedo dar cuenta de que mi salud mental no está bien. Claro. Sí. Yo lo puedo identificar. Claro. ¿Cómo? Así. De hecho, rápidamente. lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras emociones. Okay. ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Y primero reconocerlas y luego expresarlas. Cuando nos quedamos con las emociones adentro y no expresamos a nadie y no pedimos ayuda, que de hecho eso es una habilidad que todos tenemos que desarrollar. Pedir ayuda cuando nos sentimos mal, cuando sentimos dolor, tristeza, digamos una sensación de desolación. En ese momento tenemos que hablarlo. Angustia, cansancio. Angustia, todo. Y validarlo. Enojo. ¿Verdad? Y validarlo. Enojo, Exacto. ira. Exacto. Ok, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos entonces conversamos sobre esta parte de las estrategias que tienen que ver con con propiciar una buena, bueno, sí, es redundante decir buena salud mental. Pero ya casi regresamos, son las 8:30 de la mañana. Esto es Café Nacional. Recuerde que usted también puede participar con nosotros vía telefónica al 2220-7550 exactamente y a través de nuestras redes sociales. Ya casi regresamos. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Esta semana en Código 13, un programa 100% de tecnología. Vamos a tener una entrevista con un experto que nos va a explicar la nueva realidad virtual que se utiliza en el país para preparar jugadores de fútbol. Y además también vamos a conocer información acerca de la nueva app de realidad aumentada para conocer Barrio Montt. Te esperamos. Código 13. Acceso a la tecnología. Si presentas conjuntivitis, catarro, ronquera, estornudos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor muscular o de cabeza, acompañado de fiebre, malestar general, tos seca o dificultad para respirar, no te automediques. Acude de inmediato a la unidad de atención médica más cercana y no ingieras antibióticos. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, suspende la realización del programa Rueda de la Fortuna desde el sábado 21 de marzo y hasta nuevo aviso. Estaremos informando por este medio la fecha de reanudación del programa. Gracias por la comprensión y les invitamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud. Continuamos en este Café Nacional, son las 8:32 de la mañana. Hoy estamos conversando con don Óscar Valverde, quien es el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología, y también con Gabriela González, quien es psicopedagoga de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública. Y estamos conversando un poco sobre salud mental. Recuerde que si usted quiere hacer alguna consulta, la puede hacer a través de el 2220-7550. Ahorita vamos a presentar la infografía, pero antes de eso, hablemos un poquito sobre estrategias. Claro. ¿Qué estrategias o a qué estrategias podemos recurrir para tener una salud mental? Las estrategias, vamos a partir de un principio, ¿verdad? Y es, primero, que los padres y las madres necesitan ser modelos, ¿de acuerdo? Okay.
Los niños y las niñas y los adolescentes aprenden por modelamiento, principalmente los más pequeñitos, que a veces las consultas siempre van como, pero si mi hijo es tan pequeño, ¿cómo le voy a enseñar a autocuidarse si ni siquiera hace caso, etcétera, etcétera? Entonces, hay una estrategia fundamental que es, yo como adulto tengo que modelar. Y entonces, ¿cómo modelo? Haciéndolo. Haciéndolo con ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo o mi hija y adolescente tenga una alimentación saludable, que es una de las primeras estrategias para trabajar lo que es una salud mental adecuada, un autocuidado adecuado, tengo que tener una alimentación saludable. Pero si mi hijo y mi hija me ven comiendo solo comida chatarra, ¿verdad? Sin comer frutas, tomar agua. A destiempo. A destiempo, sin tener un horario, es casi imposible que mi hijo aprenda lo contrario. Entonces, ese es lo primero, lo fundamental. Yo como adulto o adulta soy responsable. Y soy, como decía don Oscar, quien tiene la capacidad de poderle enseñar a los niños y a las niñas. ¿Cómo? A través del modelamiento. Tenemos la certeza de que muchas veces cuando empezamos a hablarles y decirles, no lo logran captar. Mientras que si el niño me ve, empieza a decir, mira, mi mamá y mi papá hacen esto y esto y esto. Entonces, yo empiezo a copiar lo bueno, así como pasa lo contrario, con lo malo. ¿verdad? Con lo malo, ¿verdad? Entonces, con lo que no es tan productivo, los niños también lo copian. Como que yo pretenda, por ejemplo, que un chiquito o una chiquita recoja sus juguetes después de que vivimos en un desorden todo el día. Correcto. Exactamente. Entonces, otra de las estrategias que podemos utilizar es, como lo decía don Oscar, el manejo de las emociones. El poder expresar lo que yo siento. El poder permitirle a los niños y a las niñas en este momento tan crítico que está viviendo el país, es saber si yo tengo miedo, saber si el niño y la niña tiene miedo. Pero entonces volvemos a lo mismo, el modelamiento. Si mi hijo o mi hija me ven estresado e histérico, ¿verdad? Cada vez que hay una conferencia de prensa, entonces mi hijo y mi hija se van a volver histéricos y van a angustiar más. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que hacer uso del diálogo y decirle a mi hijo o a mi hija, mira, está pasando esto. Y sucede por esta razón. ¿Qué podemos hacer? Y empezar a dar soluciones. Podemos hacer lavado de manos, no tocarnos la cara, quedarnos en casa, jugar aquí en casa y darle una serie de opciones. No quedarnos en el no, porque entonces lo que vamos a generar es angustia. Pero entonces es conversar con los niños y las niñas y los adolescentes la situación que está pasando, acomodarlo a la edad de cada uno de ellos y sobre todo permitirles hablar. Los adultos a veces creemos que los niños y las niñas no sienten o no se expresan o no tienen emociones, no pueden sentir miedo o no se deprimen, ¿verdad? Y eso no es cierto. Está más que comprobado, y bueno, y don Oscar, que no me deja mentir, está más que comprobado que los niños tienen muchísimo que decir. Entonces... Y es importante, perdón, Gabriela, validarles lo que sienten. Exacto. No se vale decirles, ay, pero ¿por qué vas a estar asustado? Está asustado. O descalificarlos por ser niños. Exactamente. Exacto. No, más bien es todo lo contrario, estás asustado. Claro, tenés razón de estar asustado por esto y esto, pero ¿cómo podemos trabajar con eso? Y empezamos a hacer lo que hace, lo que dice Gabriela. Y decirle, yo también estoy asustada, yo también tengo miedo, pero no nos podemos quedar en el miedo. Entonces, ¿qué podemos hacer para vencer el miedo? Y empezamos a darles estrategias. Otra es hacer ejercicio, ¿verdad? La actividad física. La actividad física, si bien es cierto, ahorita no podemos salir de casa, no es exclusiva de la calle. Sí, correcto. No es exclusiva de la calle. Entonces, podemos empezar a movernos en casa, a bailar y que también promueve la convivencia. Es algo fundamental en este momento crear convivencia en casa, crear pertenencia en casa de una manera sana. Y entonces, nosotros ahora que hablábamos y imaginábamos a papá y a mamá, bueno, y nosotros los que estamos haciendo teletrabajo, ¿verdad? Estamos aquí full trabajo, ¿verdad? Y tenemos a nuestros hijos a la par y mientras tanto vemos y los gestionamos a ver cómo podemos hacer. Pero hay que tener un horario de tiempo. Y entonces, en ese horario de día, sacar un espacio para jugar, para bailar, para comer, para alimentarnos con nuestros hijos, para que ellos sientan que mamá y papá
o los cuidadores o abuelito y abuelita están en casa y nos están cuidando y que somos parte, que en este momento estamos haciendo comunidad en nuestra casa y que muchas veces no estamos acostumbrados a eso. Gabriela, que el otro día precisamente estábamos conversando sobre la parte de la estructura de esos horarios. Voy a pedirle a mis compañeros, Ale, no sé si tenemos y podemos poner la infografía para empezar a conversar un poquitito y aprovechar el máximo del tiempo, porque también tenemos un video, creo. Ponemos la infografía, pero mientras la vamos poniendo la infografía, yo pregunto, ¿cómo hacemos en aquellos casos en los que, por ejemplo, hablamos de esto, pero que los papás y las mamás no están todo el tiempo con los chicos? Entonces, ¿de qué manera, con el ejemplo, yo sé que obviamente uno se puede, ahí está la infografía, dice los 5... Los 5 pilares de la salud mental, es lo que dice, y es un poco lo que estábamos conversando. El primero es mover tu cuerpo, hace 20 minutos de actividad física, ¿verdad? Entonces, en casa, bailar, podemos hacer zumba, podemos hacer movimientos, expresión corporal. No cuenta lo que corren de un lado para otro. Los que corren de un lado para otro también cuenta como actividad física. Entonces, papá, mamá, cuidadores, nos ponemos también a correr con ellos. El segundo sería, cuida tus emociones, expresa lo que sentís, que era lo que estábamos conversando. Validar lo que se siente, expresar lo que se siente. Una de las estrategias es que podemos poner en la pared, ¿verdad?, las caritas de las emociones y que el niño y la niña se dibujen como personitas y se pongan todos los días cómo se siente ese día. Y que entonces, ¿por qué me siento así? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y cómo podemos trabajarlo durante el día? Porque a veces cuesta, ¿verdad? Y también depende, sí, sirve para adultos, por eso iba a decirlo. A veces cuesta, y a quienes no nos enseñaron eso, de adultos, nos cuesta montones expresar los verdaderos sentimientos o las verdaderas sensaciones que tenemos en un momento determinado. Esa estrategia del círculo de las emociones no solo sirve para este momento, sirve para siempre y sirve también para los adultos. De hecho, es muy interesante. Mucha gente reacciona con enojo cuando en realidad lo que está es asustado. Exacto. Sí. Y eso es porque no logramos identificar, nunca nos enseñaron. La educación socioafectiva, digamos, es algo que ha estado un poco ausente en la historia, digamos, de la educación en Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, ahora estamos claros que esto hay que hacerlo, que la salud mental pasa por enseñar a identificar emociones, a expresarlas adecuadamente y a trabajar con ellas. Pero muchos de nosotros, los adultos, no lo identificamos. Entonces, reaccionamos enojados y lo que estamos es asustados. No sé si ese es el video, Alejandra, el que estamos viendo. Ok, pero regresemos más bien a la infografía porque vamos por el punto número 3. Sí, que es el comer sano, ¿verdad? Okay. Que a eso es a lo que veníamos. ¿Verdad? En este momento que tenemos que cuidar de nuestra... A comer sano. Exacto. No teníamos nada. No nos trajeron nada. Es importante alimentarnos bien y que los niños y las niñas aprendan a comer bien, ¿verdad? Entonces, en este momento para subir nuestras defensas es fundamental una sana alimentación. Luego, el dormir bien, ¿verdad? En este momento donde los niños no tienen que ir a la escuela, donde los chicos y las chicas no tienen que ir al colegio, ¿verdad? Los horarios se nos desajustan un poco. En este momento hay que seguir con el mismo rol. Hay que seguir, si nos acostábamos a las 8 de la noche, bueno, nos seguimos acostando a las 8 de la noche. Podemos hacer ciertas excepciones, ¿verdad? En los fines de semana, un viernes o un sábado, que lo podríamos hacer como cuando vamos a la escuela o al colegio. Que esas cosas no están... Exacto, ser flexibles en esa parte, pero sí tener un horario para no desajustar a los chicos, porque obviamente entre más tarde nos acostamos, más tarde nos vamos a levantar. ¿Y el quinto punto de esa infografía? El quinto sería, realiza lo que te gusta, algo tan fundamental, sacar un espacio para hacer lo que me gusta. Algunos ejemplos, baile, lea, pinte, maquíllese, vea, es algo tan básico como eso a las mujeres que les gusta, bueno, maquíllese. ¿Pero qué? ¿Para estar en la casa? Si usted se siente bien y eso le alegra el día, hágalo. Que los varones, ¿para qué me voy a hacer la barba? Si a usted lo hace sentir bien, hágalo, que es genial, que me voy a peinar. Eso es parte de mi autocuidado personal. Que los niños, que hoy no me voy a bañar, no podemos pasar 3 días sin bañarnos, por ejemplo. Entonces, que hagan cosas que les gustan. Por ejemplo, que si quiero poner música en el baño, entonces que los chicos se bailen con música en el baño, que canten, que se rían, que jueguen, que dibujen, ¿verdad? Entonces, es irle haciendo esos roles a los niños, pero sobre todo partir de lo que al niño le gusta.
tenemos que quitarnos la visión de adultos y preguntarle al niño, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué te gustaría? Y entonces el niño tiene una creatividad tan grande que te va a decir un montón de opciones que tal vez a mí como adulta ni se me había ocurrido. Gabriela, don Oscar, ya casi para finalizar, que también nos queda como un minutito, de la misma manera en la que les pregunté antes, si uno puede identificar cuando no tiene una correcta salud mental, también uno puede identificar cuando en términos de salud mental estoy muy bien. Sí. ¿Y cómo? Cuando enfrentas la vida de forma pausada, que puedes entender que algo te puede dar susto, pero puedes revisar racionalmente, bueno, vamos a ver de dónde viene mi susto, tiene sentido que tenga este susto, es racional lo que estoy pensando o es irracional lo que estoy pensando. Controla. Que puedo controlarme y pensar cuáles son las alternativas de solución a los problemas que enfrento, que puedo hablar adecuadamente con las personas, incluso decirle, mira, me enoja que me hagas esto, ahora que estamos en convivencia diaria, me molesta profundamente lo que sea, a mi pareja, a mis hijos, ¿verdad? Eso es tener un grado adecuado de salud mental. Me parece muy bien, muchísimas gracias, de verdad. Me dejan con paz. Sí, qué bueno, qué bueno. Y bueno, es importante que si alguna persona tiene alguna consulta, el Ministerio de Educación estamos atentos a responder esas preguntas. Entonces nos pueden escribir al correo vidaestudiantil@mep.go.cr. Ahí nosotros vamos a estar contestando y dándoles estrategias también. Igual el videíto que estaban viendo, ¿verdad? Es parte también de la Fundación Gaia, que trabaja de la mano con el Ministerio de Educación y que va a hacer meditaciones, como una especie de meditación para niños y niñas, que también nos ayuda a la parte de nuestra salud mental, a tranquilizar nuestra mente, nuestro cuerpo, a poner en pausa una vez al día, por lo menos, para seguir trabajando esto. E igual el Ministerio de Educación está a la mano, ¿verdad? Que las personas sepan que nosotros seguimos trabajando para... No están de vacaciones. Exacto, no estamos de vacaciones y que estamos trabajando para fomentar y tratar de ayudar y que nos sientan ahí, cerca de cada uno de ustedes. Entonces, que nos escriban y que nosotros vamos a estarles respondiendo. De igual forma, si me lo permite, de la mano con las autoridades de salud de Costa Rica, el colegio está sacando materiales. Pueden meterse a la página del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y hay materiales, hay videos, hay consejos, digamos, para manejar toda esta situación con niños, niñas, adolescentes, y personas en redes adultas sociales mayores. También También redes sociales. En redes sociales como Vida Estudiantil o Ministerio de Educación Pública. Y Colegio de Profesionales en Psicología. Exacto. Muchísimas gracias a Gabriela y a don Oscar por haber estado con nosotros. Tenemos que hacer una pausa, pero ya casi regresamos con más de este Café Nacional.